En la línea telefónica yo le agradezco mucho que esté con usted y con nosotros Francisco Rivas. Él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenas tardes. Igualmente, José Luis, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes. Pues las cifras se oyen muy optimistas. Dice ella que ya disminuyó un 38.4% el tema de los feminicidios y además los homicidios. Vamos muy bien entonces. Pues mira, lo primero es precisamente cómo medimos. Y creo que ahí tenemos un grave problema. Metodológicamente tú no puedes agarrar un mes aleatorio, o por lo menos no puedes asegurar de la forma en la que aseguran las autoridades, tomando un mes aleatorio, decir que los homicidios en este sexenio han disminuido un 34%. Porque si hablaras de este sexenio, entonces tienes que hablar de todo el sexenio. Y hablar de todo el sexenio significa que desde el inicio de esta administración hasta la fecha, comparado con el mismo periodo del gobierno de Peña, pues tenemos por lo menos un 18% más de homicidios. Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Luego, hay otras métricas que nos preocupan. Por ejemplo, la secretaria presume una disminución de las carpetas de investigación de secuestro y efectivamente así aparece registrado, lo que hace muy poco sentido, porque cuando nos dicen que está bajando el número de secuestros y que baja en una cantidad de aproximadamente el 8%, volteamos a ver el número de víctimas y aquí el número de víctimas ya nos habla de un aumento del 16%. Entonces, quiere decir que hay muchos menos secuestros en casos, pero hay muchas más víctimas de las que tenemos. Y esto si comparamos efectivamente lo comparable, es decir, si comparamos el trimestre de este año, el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año anterior. Entre las varias cosas que no nos dicen es precisamente que no se trata nada más de una disminución de algunos delitos y de algunos homicidios, porque en realidad si nosotros volteamos a ver, también de nuevo comparamos los primeros 40 meses de esta administración, pues en 40 meses ya superamos los 6 años del gobierno de Calderón y rebasamos en un 60% los primeros 40 meses de Peña. No solo es eso, efectivamente tuvimos 4 buenos meses en materia de incidencia delictiva y buenos respecto a la realidad mexicana, no buenos respecto a la realidad mundial. Sí, claro. En donde el homicidio doloso tuvo un descenso en octubre, noviembre, diciembre y enero. A partir de enero vemos el repunte y febrero, si comparamos enero con febrero o febrero con marzo, pues vemos que va creciendo, o sea, el comportamiento va de nuevo hacia la alza y aparte, pues también en lo que va del mes, pues hemos visto una serie de multihomicidios. Si eso no fuera suficiente para desmentir a la autoridad, tendríamos también que hablar de la calidad de los delitos que se están cometiendo. Tú ahorita nos das cuenta, pues precisamente de los multihomicidios ocurridos en un fin de semana, pero desde el inicio de este año, pues hemos tenido un sinfín de multihomicidios, o sea, es decir, sí están disminuyendo aparentemente el número de casos, pero están aumentando de manera sustancial las personas que mueren víctimas de la delincuencia organizada. Y aún así, pues nos encontramos en los máximos históricos de nuestro país. Sí, claro. Otro aspecto que ahorita tocabas, que es el tema de violencia en contra de la mujer, ese se encuentra absolutamente abandonado como tema. El año pasado fue el año con la mayor tasa de feminicidio, de violaciones, de trata de personas, de violencia familiar, de lesiones dolosas de mujeres, de desapariciones de mujeres, de víctimas de extorsión mujeres. Y lo que va del año, pues esto sigue incrementándose. O sea, no es cierto que la situación de la mujer haya mejorado, la situación sigue empeorando y eso en parte se debe a pues, una falla en la política, que es una política meramente reactiva, y la reproducción de estas alertas de género que no se han demostrado efectivas en prácticamente ningún caso en el país. Y por el otro lado, pues insisto, un abandono de las instituciones locales que debían proteger a las mujeres. Oye, Francisco, y entonces al presentar estas cifras, bueno, nos quieren hacer creer algo que en la realidad parece que es lo contrario. ¿Y cómo confrontarlas? ¿Cómo hacerle ver al gobierno que realmente lo que nos presenta y le presenta a la ciudadanía y sobre todo a los simpatizantes de Morena, pues que las cifras no son las correctas?
Pues es que lamentablemente las cifras, pues son las cifras oficiales, las que yo estoy dando no son ni cifras hechas por nosotros, ni cifras que nos sacamos de la manga, ni hay un interés en desvalorizar o criticar a este gobierno solo por criticarlo. Estamos hablando de las cifras que produce este mismo gobierno. El tema es que si tú las presentas de manera falsa, pues es muy difícil. O sea, cuando tú del otro lado te encuentras a alguien que está abiertamente mintiendo con los números en la mano, pues es muy difícil tener un diálogo. Y de hecho lo que estamos viendo es precisamente esto. La secretaria sí presenta datos verdaderos. El tema es que a la hora que los explica de una manera falsa. Ese es el grave problema. Y pues creo que quien se meta a revisar o quien viva hoy en nuestro país entiende perfectamente. No es posible que en 60 años de nuestra historia desaparecieron 41,000 personas, pero en lo que va del sexenio han desaparecido 57,000. O sea, a estas graves cifras tenemos que sumarle una serie de delitos que no se están viendo y que tienen que ver con el control territorial de la delincuencia, que tienen que ver con el aumento de delitos en donde participa la delincuencia organizada. Estamos ahorita que hablan que está de moda el litio por la minería ilegal por parte de delincuencia organizada, nadie le está volteando a ver. Los delitos en contra del medio ambiente, ahorita que estamos hablando del daño que nos están haciendo con el Tren Maya, tampoco esos nadie nos está atendiendo. Todos los ciberdelitos y los fraudes electrónicos que nadie está registrando, el robo de identidad, como también el control de ciertos municipios que tiene la delincuencia organizada, en donde las empresas ya no pueden vender. Sí, ya el crimen organizado se apodera. Hay empresas refresqueras que, por ejemplo, han perdido más de 500 municipios en donde solo determinado changarro puede vender determinado refresco, porque las tiendas de autoservicio no pueden. Ese es el grave daño que tenemos en nuestro país. Pues, Francisco, no sabes cuánto siento que nos estés confrontando estas otras, las cifras que realmente son de la vida diaria y que no corresponden con lo que ellos nos quieren hacer pensar. En fin, pues la política de balazos y no de abrazos y no balazos sigue sin funcionar. Y te mando un fuerte abrazo y seguramente te seguiremos molestando.